Catolicismo y magia india. Testimonio de hermano Lusujimbula. Mi nombre es Lusignimbula, nací en Zaire, República Democrática del Congo, el 1 de enero de 1955, cerca de Isangi en el Alto Zaire, provincia oriental, en el seno de una familia cristiana, denominación bautista, como la mayoría de las gentes en esa subregión. Mi padre era un pescador, gracias a la venta de la pesca, mi padre nos mantenía a mi familia y a mí, con ello también costeaba mi educación. Jamás practiqué la magia, por gusto, me adentré en ella, por necesidad, las circunstancias de mi vida, y especialmente la pobreza de mis parientes fueron los detonantes, que a la larga me orillaron a conducirme de esa manera. En la parte alta del Congo viví un tiempo, con mi hermano, él se esforzaba mucho, para mantener a su familia, desafortunadamente quedó desempleado, y su presencia en su casa ejercía una gran presión sobre mí, él estaba muy estresado y agraviado. Pronto me di cuenta de que mi hermano ya no veía con buenos ojos mi estancia en su casa, había veces en que no comía 2 o 3 días seguidos, y esa fue la razón por la cual bajé mucho de peso. Era un pobre infeliz, muchas veces enfermaba, por lo antes expuesto. Mi condición social era conocida por la mayoría de mis vecinos, compañeros e incluso profesores, y como no podía solventar mis estudios, terminé abandonándolos. Estaba desesperado, y traté de hablarle a Dios, dándole a conocer mi situación, donde le solicitaba ayuda en oración, pero ninguna de mis oraciones se cumplió al momento. Jamás culpé a Dios por todo lo que eventualmente realice. Sin embargo, en aquel tiempo comencé a dudar de su existencia. Pensaba dentro de mí, mi padre fue un fiel cristiano, él oraba diariamente y cada domingo asistía a la iglesia, pero toda su vida él había sido pobre, y me pregunté qué pecado habíamos cometido para padecer todo esto. Si Dios en realidad existía, ¿por qué mi padre y yo padecimos tanto? ¿Por qué vivíamos entre tantas penurias y pobreza? Con todas esas incógnitas y dudas, llegué a la conclusión de que Dios en realidad no existía, que era una invención de los ministros y el pastor para manipular a los nativos. La realidad estuvo siempre frente a mí. Dios no existe, dije, para mis adentros. Un día mi profesor de botánica sistemática me invitó a un lugar. Durante el camino él me contó que había escuchado de mis compañeros la dura situación en la que vivía, y se le había ocurrido invitarme para irme a vivir a un lugar que él tenía disponible. Recibí dichas noticias con gran satisfacción. Tomando en cuenta mi precaria situación, enseguida empaqué mis cosas y me fui a vivir con el profesor. Mi condición social mejoró notablemente, recobré mi salud y ahora ya podía destinar casi todo el tiempo a concentrarme en mis estudios. Mi iniciación en la magia india. Una mañana, mientras revisaba mis cursos, mi profesor entró a mi recámara y dijo: creo que te encuentras muy bien instalado aquí, tus estudios de igual forma van bastante bien, pero una cosa es cierta, es necesario que vayas al lugar que te mencioné antes de que vinieras aquí, y para ir allá es necesario que te prepares, pues si te diriges a aquel lugar sin protección alguna, no durarás mucho. El profesor agregó: date cuenta que puse a tu disposición el que pudieses terminar tus estudios aún sin tener las posibilidades para que en un futuro tú consigas un trabajo. Sin embargo, déjame decirte que aún así siempre cargarás con pobreza. He visto cuánto te sacrificas para ayudar a tu familia, y eso es genial, y también es una de las razones por las cuales me decidí a ayudarte. 4 días después de esa charla el profesor me trajo un catálogo, me dijo que lo leyera cuidadosamente y que tenía 3 días para hacerlo, y que eligiera 3 materias de entre los temas que se me presentaban allí. El catálogo en cuestión trataba cuestiones de la vida cotidiana a las que se les podía aplicar hechizos y encantamientos, del uso de la magia en las diferentes áreas de la vida. Como era un estudiante, terminé por elegir la materia que más se asemejaba a mi estilo de vida. Fue así que elegí la pluma mágica, la píldora egipcia y el pañuelo mágico. Al lado de cada tema se encontraba una leyenda que describía cómo se debía de proceder con cada artículo. Después de leer el catálogo, di a mi mentor el tema que había preferido de entre los temas que me dio a escoger. Al día siguiente él me otorgó la pluma mágica, el pañuelo mágico y la píldora egipcia, y me dijo: esta pluma mágica tiene el poder de escribir para ti. Alguna vez probé la pluma, la coloqué sobre una hoja de papel durante un examen, y esta comenzó a contestar las respuestas correctas del examen. Yo simulaba que estaba manejando el bolígrafo sobre la hoja de papel mientras ésta escribía. La píldora egipcia servía para potenciar la memoria debilitada. El profesor me entregó la píldora y me indicó que debía de tragarla con agua. Prosiguió diciéndome que el pañuelo mágico servía para la dominación. Lo podía utilizar para imponer mi voluntad en otros. Solo tenía que frotarlo 2 veces en mi cara, y de esa manera mis sugerencias serían aceptadas sin réplica alguna. El profesor también me dio la indicación de que, durante 2 años, yo solo podía comer comida cruda, y que desde aquella fecha en adelante no podía volver a comer comida cocida, así que solo comía fruta, huevos crudos y algunas raíces, tubérculos como las zanahorias, mandioca y papas dulces. Podía conseguir esta dieta gracias a que vivía con el profesor, y a que nadie más que yo se ocupaba de mi alimentación. Pasados 2 años retomé mi antigua dieta.
El profesor, que me había instruido en todas estas cosas, era un hombre muy refinado. Él era un sacerdote de la Iglesia Católica Romana. Era muy desconcertante para mí que justamente un sacerdote católico fuera el que me enseñara el arte de la magia india. La manera de conducirse de este sacerdote terminó por socavar aún más mi fe. Me convencí de que Dios en realidad no existía. Pensaba, para mis adentros, que si cupiera la posibilidad de que Dios existiera, este sacerdote sería quien mejor le conocería, ya que, de acuerdo a la doctrina católica romana, la función primordial de un sacerdote es la de ser un intermediario entre Dios y los hombres creyentes. Seguí reflexionando. A pesar de que mi mentor era un sacerdote que celebraba misas diariamente, él conocía la verdad. Dios en realidad no existía, y esa era la razón por la cual él me estaba mostrando el camino de la excelencia y de la magia. Después de 2 años de no comer comida cocida como me lo había prescrito el sacerdote, pude ver una gran transformación en mi ser. Me volví más inteligente e incluso podía leer la mente de mis interlocutores, conocer su identidad, día de nacimiento y dirección sin siquiera preguntarles. Era muy distinguido en la universidad. Un día el sacerdote trajo para mí un nuevo catálogo titulado Alas de la buena suerte en todas las cosas. En ese momento, sin pedir mi opinión, me mostró un tema en el catálogo y me dijo: te doy la gran divina fuerza de Asanti. Usando un par de tijeras me cortó mechones de cabello y los puso en un bote. Entonces echó sobre mi talón derecho un polvo y lo envolvió en un papel blanco. Él puso todas estas cosas en un cajón. Entonces me dijo: las fuerzas divinas tienen el poder de protegerte contra impacto de balas, mordeduras de víbora, lagartos, muerte, por ahogamiento, por fuego, asfixia y de cualquier tipo de accidente. También te protege de toda cosa invisible que tus enemigos hayan realizado en tu contra, de forma instantánea contra cualquier forma de daño o perjuicio. Entonces el sacerdote sacó de su bolsillo 6 anillos puntiagudos y me los dio. A continuación dijo: este talismán te dará la fuerza para pelear incluso hasta contra 21 hombres y vencerlos. Serás capaz de superar las leyes de la física y de la naturaleza y moldearlas según sea tu voluntad. Podrás estar por encima de la gravedad, altitud, espacio e incluso tiempo. Todo esto gracias a los poderes y protección que hoy te otorgo. Decidí poner a prueba todas las supuestas facultades que se me habían conferido a través del ritual y los talismanes. No era que yo dudara de la veracidad de lo dicho por mi mentor. Lo que quería era probar hasta dónde me era posible llegar y probarme a mí mismo que era excepcional. Probando mi poder. Una vez unos de mis compañeros trataron de envenenarme. Ellos me invitaron a una cena pero pusieron ácido sulfúrico en mi comida. Yo de antemano ya sabía lo que habían tramado y una vez allí les comenté que no comería nada. Ellos supusieron que entre ellos había un traidor que me había informado del plan. Pero, para impresionarlos y demostrar que era superior a ellos, decidí comer el plato que tenían preparado. Frente a ellos estaba a punto de probar un bocado de lo que habían preparado para mí cuando el plato entero y el tenedor cayeron al suelo. Enseguida mis compañeros se aterrorizaron y se disculparon por lo que habían intentado hacer conmigo. Ellos se excusaron diciendo que habían montado todo esto contra mí porque me portaba muy arrogante e insolente con ellos, que fanfaroneaba cada vez que podía. Lo que ellos dijeron de mí era verdad, pero de igual forma yo quería que ellos supieran que no era un hombre ordinario. Debido a aquel incidente logré hacer que mis compañeros cambiaran la percepción que tenían de mí. Ellos ahora eran conscientes de que yo estaba protegido por seres invisibles, y ese era justo mi deseo, ya que, en mi megalomanía, me consideraba a mí mismo un ser intocable e invulnerable. Con mi pañuelo mágico yo podía minar la confianza y voluntad de cualquier mujer y obligarla a hacer todo lo que yo quisiera. En una ocasión terminé disputando a una mujer con un integrante de las fuerzas especiales, con el único propósito de darme a conocer entre las gentes de mi comunidad. Este militar perdió a la mujer en cuestión debido a su maldad y arrogancia en la región. Cuando se enteró de mi romance con su prometida, el soldado la golpeó, porque aparte de todo ella se gastaba parte del dinero que él le daba en mí. El militar de hecho acudió con los padres de la joven para contarles que ella lo había traicionado y tenía un romance conmigo. En realidad esta mujer de verdad amaba a aquel hombre, pero como ella estaba bajo el influjo de mi poder y bajo mi hechizo, no podía soltarse de mi yugo por su propia voluntad. Después de unos días el comandante me encontró en un solitario lugar. Eran alrededor de las 6:30 y estaba oscureciendo. Lo que no sabía era que yo había arreglado ese supuesto encuentro fortuito. Lo había hecho pues todo el asunto había llegado demasiado lejos y tenía pensado ponerle un fin a esto. Entonces el soldado, sin mediar palabra alguna, me apuntó con su arma y me disparó en 3 ocasiones. Yo solo sentí un cosquilleo en mi piel cuando las balas me impactaron en el pecho y estómago. Enseguida me tenté en las partes donde sentí ese cosquilleo y en aquel instante aparecieron las balas en mis manos. Seguido me acerqué al militar y le entregué las balas. Le dije que si tenía algo más que decirme con una mirada desafiante y soberbia. El soldado quedó anonadado. Trataba de entender qué era lo que acababa de ocurrir. Pude percatarme de que ya no tenía ninguna intención de seguir disparándome. Tiempo después supe que había perdido su mente, que se había vuelto loco después de nuestro encuentro.
Con lo ocurrido en aquella ocasión me volví aún más presuntuoso y arrogante, incluso las balas disparadas a corta distancia eran incapaces de hacerme daño algo. 1. Lo imposible no existía, para mí, podía volar, atravesar puertas y muros, hacerme invisible, todo cuanto quisiese. Tal era mi ego, que llegué a considerar que si existía Dios alguno ese debía ser yo, era temido y respetado justo como quería, nada ni nadie me causaba preocupación alguna. El sacerdote un día me dijo que era gracias a él que había conseguido tanto, pero que era lo último que obtendría de él. Yo utilizaba un anillo que me había dado, con el cual podía mover objetos de más de 50 kilos a una distancia de 50 metros. Por aquellas fechas comenzó a interesarme la adquisición de dinero. El sacerdote me dijo que había una manera de conseguirlo. Dijo: no quiero enseñarte los métodos para conseguir dinero, todavía no, pero eventualmente los estudiaremos. El primer método se llama vuelo maligno. Este método consiste en controlar espíritus errantes para que me trajesen el dinero, pero era necesario que yo les especificara la localización, cantidad, época y tipo de moneda. Cuando aparecía el dinero venía acompañado con un número y ese número indicaba el lapso de tiempo que tenía para gastarlo. En caso de que yo excediese el límite de tiempo señalizado podía incluso volverme loco, además de que el dinero en sí mismo desaparecería. El sacerdote también me dijo que dicho dinero no podía comprar cosas perdurables ni nada sólido. El hecho de que no pudiese comprar algo permanentemente con el dinero obtenido con ese método me desalentó. Dije entre mí: no voy a poder comprar nada incluso con el pañuelo, ni por error podía comprar una pluma siquiera para mis estudios. Quería volverme loco ya, que yo quería que el dinero me durase y satisficiera mis necesidades. Mi familia siempre había sido pobre y a pesar de todo lo que yo poseía, no tenía la posibilidad de ayudarles. No podía enviarles el dinero mágico obtenido por el primer método, ya que temía que lo ahogaran, y este por su naturaleza desaparecería eventualmente, una vez que se venciera el límite de tiempo para su uso. Por ello fui a buscar al sacerdote para que me indicase otro método para conseguir dinero, pero él me comentó: tú aún eres muy joven para entender el problema del dinero. A pesar de todo me dio una dirección en la India a la cual debía enviar una carta escrita y firmada por mí, y así lo hice, y a los 5 minutos recibí una respuesta, y al final de la carta había una firma, junto a una imagen de un ataúd y una calavera. La carta estaba firmada y sellada con tinta roja. Después de leer la carta, se la llevé al sacerdote, y él sin siquiera echarle un vistazo me dijo: es como te dije, en este mundo nadie da nada gratis, y sinceramente creo que eres muy joven para entenderlo. La respuesta del sacerdote y la carta eran exactamente lo mismo. Para recibir el dinero que yo quería, tenía que ofrecer en sacrificio una vida humana. Yo le contesté al sacerdote que prefería morir en la pobreza como mi padre, antes que responsabilizarme por una vida humana y hacerme rico de esa manera tan atroz. Entonces le cuestioné a mi mentor si una vida humana podía ser sacrificada, con el único propósito de satisfacer necesidades temporales. Matar a un hombre solo, por dinero. No pude comprender la risa burlona del sacerdote debido a mi asombro. Entonces el sacerdote me sugirió otra posibilidad, que era la más común entre los magos. El sacerdote me dijo que me daría 2 sellos. El primer sello tenía el poder de causar que las mujeres se enamoraran de mí, que ninguna mujer se resistiría a mi llamado, sin importar mi apariencia. Las mujeres se me entregarían por completo y podría hacer con ellas lo que quisiera. El segundo sello tenía el poder de hacer que una mujer concibiera después de haber copulado con ella, aunque fuese estéril. También dijo: cabe resaltar que cuando un hombre se une con una mujer, ambos se hacen uno solo, así que en caso de que algún hombre quiera sacrificar parte de su cuerpo, debe de tener en cuenta que su mujer también forma parte de él, que su sangre fluye por sus venas, y así para prevenir y evitar el dolor por la pérdida de algún familiar, agregó: resulta más sencillo hacerte de cualquier mujer, y cada vez que tú te acuestes con alguna desconocida, yo puedo hacerme de su nombre y darle una gran suma de dinero como regalo, y así inscribir su nombre en una lista. Solo tenía que tachar el nombre de alguna de esas mujeres con las que me hubiese acostado de la lista, para que muriese al instante, y esto contaría como un sacrificio de mi parte. Era esta la forma por la cual podía ascender en el reino infernal. El sacerdote también me dijo que en realidad las personas que son ofrecidas como sacrificio no morían en el sentido estricto de la palabra. El alma de aquellas personas en realidad era esclavizada en el reino espiritual, y trabajaban en aquel lugar con el único propósito de acrecentar las riquezas y el dinero en las cuentas bancarias de aquellos que los habían presentado como sacrificio. Ellos estarán en la búsqueda de nuevas riquezas para que seas más rico. El sacerdote también me habló de otra forma de proceder con este método, y era el de tener muchas novias y concubinas sumándole los niños que pudiera concebir con ellas. Todos ellos podían ser inscritos en la lista del reino infernal. Así si quieres ascender en el centro de operaciones del reino de la oscuridad, tendrás que borrar el nombre de alguno de los niños de la lista. De esa manera tu hijo morirá, pero recibirás como recompensa una cuantiosa suma de dinero. Nadie llegaría a sospechar de ti por la muerte del niño, ni siquiera su madre.
la cantidad de lágrimas derramadas de todos aquellos con quienes tenía un gran apego, y que se vieron afectados por su muerte, será el monto de dinero que recibirás. Ninguna de las propuestas me interesó en lo más mínimo. La simple idea de tener que sacrificar una vida humana para obtener dinero me era sumamente repugnante. Haré una pausa antes de continuar con el testimonio, con el propósito de advertirles, hermanos, acerca de algunos trucos de los que se vale el diablo. Tenga mucho cuidado, hermano, si a usted le atrae el lujo, el prestigio y la fama. Tenga cuidado si usted acuerda convertirse en segundo su vida. Interrupción del autor. Hermana, si usted no está casada, no se prostituya, mejor ore a Dios por un esposo, porque dice la palabra de Dios: varón y varona los he creado en el libro del Génesis. Jesús nuestro Señor, en quien creemos, nos hizo grandes promesas, entre las que se incluye la de darnos nuestra ayuda idónea. Además, es probable que puedas ser presa de algún mago o hechicero en busca de almas que sacrificar para su maestro. De esa forma perderás tu vida. Para las demás, que están casadas, si se dan cuenta de que su marido viste con joyas, no se apresure a creer que lo hace por pura vanidad o ornamentación. Si él es un mago, estos adornos le servirán para canalizar a su maestro. Uno de los principios por los que se rige el diablo es el siguiente: si tú estás utilizando su dinero para mantenerte en el día a día y cubrir tus gastos, en algún momento tendrás que pagar con tu vida. El dinero del diablo es a precio de sangre, o de alguno de tus seres queridos. Esto sucede por una sencilla razón: que te atreviste a realizar un pacto con él. Lo más probable es que morirás prematuramente o antes de que tu tiempo en la tierra haya culminado. Tienes que saber que los que mueren de esa forma no van directamente al infierno o a juicio. Eso será hasta que el tiempo que debías vivir haya terminado. Por lo pronto serás dirigido a trabajar como esclavo en una ardua labor, o sirviendo para reponer o pagar el dinero que disfrutaste cómodamente en tu vida en la tierra a costa de tu pacto con el diablo. El mundo polio, Polium, la tierra mágica de la diosa Mara Satie. Como anteriormente narré, ninguno de los métodos que me fueron presentados por el sacerdote para conseguir dinero fue de mi agrado. Yo lo único que deseaba era disfrutar de dinero como todo el mundo. A mí no me gustaban las restricciones. Fue así que decidí no participar en ningún tipo de sacrificio humano para obtener riquezas. Yo quería dinero para permitirme ayudar a mi familia, y de igual forma poder establecerme y eventualmente formar una familia. A pesar de ser practicante de magia, yo le tenía un gran aprecio a mi familia, y siempre estuve cuidando de ellos. Buscaba la manera de que pudieran mejorar su calidad de vida. Tenía pensado enviarles dinero mágico robado, pero como mencioné antes, este tenía que ser gastado en tiempo y forma determinados, lo cual complicaba las cosas. La otra opción que tenía era la de obtener dinero mediante sacrificios humanos, pero sinceramente esta opción me parecía repugnante. Le hice saber al sacerdote que yo no estaba satisfecho con todas las condiciones y restricciones que predominaban en el mundo de la magia, que a pesar de todo no estaba disfrutando este modo de vida, ni del dinero de la forma que yo quería. Tiempo después nuevamente fui con el sacerdote para que me ayudara a buscar otra manera de conseguir dinero y así mejorar mi precaria condición. Le pregunté si existía una manera en que pudiese obtener dinero y que esta no implicase asesinar personas o que tuviese restricciones tan rígidas. El sacerdote me recordó las tres opciones que anteriormente ya había pronunciado y que rechacé. Asimismo agregó que esas tres formas eran las más usuales en el mundo de la magia y el ocultismo. Finalmente, mi mentor terminó por convencerse de que ninguna de las opciones que me había proporcionado me satisfacían. Entonces guardó silencio y reflexionó unos momentos a profundidad mi caso. Dentro de mí llegué a pensar que al sacerdote se le habían acabado las opciones, pero después de un rato vi cómo su rostro se iluminó, se encogió de hombros e hizo un gesto como de resignación. Entonces se dirigió a mí y me dijo: lo que tú necesitas es una mujer. En aquellos instantes no supe a qué se refería. Concluí que se refería a que me arreglarían un matrimonio con una adinerada mujer. El sacerdote entonces vino a verme 3 días después de la propuesta que me había hecho para concretar el trato, y me habló de la siguiente manera: anteriormente yo te hablé acerca de que una mujer era la solución a tus problemas económicos. Dicha mujer puede cubrir todas tus necesidades y aún más colmarte de muchas satisfacciones. Agregó: entonces, hijo mío, ha llegado la hora de que partamos al reino de la diosa Marasite, en un reino espiritual, pues es allí donde encontraremos a la mujer que puede resolver tus problemas. Pero antes de todo esto es necesario imponerte ciertas normas físico-psíquicas para que te disciplines, ya que en efecto todos tus poderes y protecciones no surtirán efecto, ni te serán útiles en aquel universo. El disciplinarme consistía principalmente en ayunar y recitar algunos encantamientos y rezos en un orden específico durante un periodo de 5 días. El sacerdote dijo que este tratamiento apuntaba a endurecer nuestros corazones y ánimo, a efecto de contrarrestar las constantes insinuaciones y tentaciones de los dioses, ya que en el universo de los dioses hay muchas trampas. El sacerdote también me dijo:
Si alguna de las bellas ninfas se enamora de ti, es muy probable que no regreses al mundo humano jamás, estarás atrapado en aquel lugar, por siempre allí morirás, pues recuerda que las personas mueren debido a sus concupiscencias y debilidades, otros, que son deslumbrados terminan hechizados por la belleza de ese reino y tendrán el ánimo de quedarse, por ello entregarán su vida en la tierra, para ir a habitar a ese lugar donde su alma quedará atrapada, por siempre, y eso es muy riesgoso, es muy fácil perderse en aquel reino, salir de allí representa toda una hazaña, a eso hay que sumarle la cautivadora belleza de las sirenas. Tú podrás percibir que es muy fácil entrar al reino de los dioses, mas no podrás figurarte cuán difícil será salir de allí sano y salvo. Cualquiera que sucumbe ante las tentaciones que allá se le presentan, en ese mismo instante muere. Para el mundo humano, la tierra. Además, la mayoría de la población de aquel reino está constituida principalmente por mujeres. Los dioses son renuentes a dejar que se vayan los visitantes hombres, les imposibilitan volver a sus respectivas naciones. Desde mi conocimiento estas son algunas de las asechanzas que te aguardan. Primeramente está el miedo, la sorpresa, el pánico. Uno debe ser capaz de controlar ese tipo de emociones. El sacerdote agregó: sé que saldremos bien librados de esto, pero es nuestro deber estar los 5 días en vigilia invocando el auxilio de la diosa Marasite. Asimismo trataremos de tener autocontrol y soberanía de nuestra voluntad. Queridos hermanos en Cristo, ustedes son capaces de rechazar la influencia y seducciones de los demonios, con una simple oración de poder en el nombre de Jesús, mientras que yo tuve que ayunar durante 5 días seguidos, con el objeto de alcanzar el mismo objetivo, mas mis pretensiones eran negativas. Ahora como hijo de Dios solo me basta orar, para poder resistir la lujuria del mundo. En la capital del Alto Zaire, actual Congo, en la región de Kisangani, hay una ribera llamada Tsuapa, que es afluente a la ribera del Zaire, y una presa hidroeléctrica fue erigida allí. En ese lugar converge la ribera del Zaire, actual río Congo, y el río Tsuapa, las cuales forman una cascada conocida como Fuerza de Oriente. En Kisangani, este es un lugar estratégico pues beneficia económicamente a la región del Zaire superior. Dicha presa hidroeléctrica suministra energía en la región. Los soldados custodian la zona las 24 horas del día, y fue a este lugar justamente llamado Fuerza de Oriente, a donde nos dirigimos mi mentor y yo. El viaje lo realizamos 5 días, después de yo haber ayudado y proferido encantamientos y oraciones para la diosa. Recuerdo que arribamos después del atardecer, el sol ya había desaparecido del horizonte y estaba muy oscuro, hacía un aire frío, tan helado, que nos golpeaba la cara. El único sonido que se escuchaba era el del agua en el borde distribuyéndose y cayendo. En el silencio de aquella noche vi a muchos insectos y al agua correr. Es lo que recuerdo de aquel largo y extraño viaje. Nos acercamos a la cascada sigilosamente y advertimos que estaban presentes 5 buenas verdes militares, con rifles en sus manos. Entonces el sacerdote pronunció algunos encantamientos y rezos mágicos de hipnosis, y fue así que todos los militares terminaron durmiéndose. Todos parecían estar soñando. Para esto nosotros ya estábamos en la cascada, sin la interferencia de ningún soldado cuestionándonos nuestra estancia en el lugar. Entonces mi maestro comenzó a evocar la manifestación de la diosa Marasatie. Sus rezos iban acompañados de gestos y ademanes ocultistas cabalísticos. Un gran silencio nos rodeó. Una vez terminado el ritual, el viento dejó de soplar y cesaron los ruidos de los insectos. Entonces una enorme serpiente salió de la ribera del río. Esta serpiente tenía 7 cabezas e intensa luz emanaba de cada una de sus cabezas, un tipo de luz que iluminaba la superficie del agua y la rodeaba. La serpiente medía aproximadamente 1.8 metros de diámetro, era muy ancha. En otras circunstancias la apariencia de la serpiente me hubiera asustado bastante, pero en ese momento quedé petrificado. Todos esos eventos, y lo demás, que ocurrió enseguida no causaron en mí sensación alguna, nada me pareció extraordinario. Entonces una mujer apareció encima de la serpiente, una mujer, con una extraña y exótica belleza, como del tipo hindú. Ella entonces se presentó y dijo: soy Marasatie, diosa de la India, estoy aquí para servirles. Su voz era muy femenina. Mi profesor entonces le contestó: hemos venido, oh diosa Marasatie, a visitarte buscando tu auxilio, ya que solo tú en el vasto universo eres quien puede proveernos de lo que estamos buscando. La diosa entonces respondió: tú eres mi huésped y eres bienvenido a mi reino, síganme, por favor. Cuando ella respondió que la siguiéramos, comenzó a modificar el entorno para mostrarnos la entrada a su reino. Un extraordinario evento tuvo lugar frente a mis ojos. El agua, la serpiente y la oscuridad desaparecieron para mostrar un camino que llevaba a un surreal y mágico mundo. Por primera vez en mi vida mis ojos descubrieron un mundo diferente a todo lo que había vivido en todos los años anteriores.
Entonces apareció en aquel lugar una luz, que no provenía ni del sol, ni de la luna. También vi, que el color del cielo era púrpura. No pude percatarme de vegetación allí. De igual forma pude apreciar, que en lugar de tierra el suelo de ese lugar estaba compuesto, por una mezcla de alquitrán, con cemento, similar al asfalto de las carreteras. Pero además el suelo en lo profundo estaba cubierto, con vidrio. En mi vida jamás había visitado alguna de las grandes urbes de América o Europa, pero de inmediato intuí, que ninguna ciudad como esta existía en la tierra. Fuimos recibidos como huéspedes de la diosa, ella nos mostró su universo, y percibí, que la población del reino casi en su totalidad eran mujeres. Mi impresión fue, que aquellas mujeres eran muy parecidas, entre ellas. Aun así, todas ellas eran muy hermosas. Nada perturbaba la calma, que rodeaba el lugar. La población era del tipo hospitalario, pues nos recibieron, con bastante amabilidad. Después del recorrido fuimos a la residencia de la diosa. Más tarde tomamos un breve descanso. La diosa organizó un gran banquete en nuestro honor. Había muchos huéspedes en dicho banquete, entre los que se contaban reinas, princesas y duques de aquel reino. Durante el banquete una princesa quiso discutir acerca del propósito de mi visita, pero la diosa la reprendió, diciéndole que ya habría tiempo para hablar de ello en otro momento. Después de la comida, mi profesor y la diosa se retiraron a otra habitación de la residencia. La reina y otra mujer me hicieron compañía y me mantenían informado acerca del sacerdote en su ausencia. Después de una prolongada charla, los vi venir salir de una habitación. El profesor me hizo saber asintiendo con la cabeza, que todo había salido bien. Había llegado el momento de regresar a casa, así que teníamos que volver a la tierra. Me despedí de todos los anfitriones, y entonces, acompañados por la diosa, partimos otra vez al lugar a través del cual accedimos al reino. Mientras nos encaminaba fuera del reino, la diosa iba a mi lado y me tomó de la mano como si fuésemos viejos amigos. Se despidió y a continuación soltó mi mano. Pude ver cómo se transformaba y desaparecía de mi vista. La luz que emanaban las 7 cabezas de la serpiente decayó paulatinamente hasta que todo se llenó de penumbra. La serpiente también salió de mi vista de entre las aguas. La realidad que envuelve el mundo humano comenzó a reanudarse. Los soldados aún estaban bajo hipnosis debido a los hechizos de mi mentor. Nos tuvimos que ir a prisa para regresar a nuestro hogar, pues temíamos que nos vieran los habitantes del lugar. Eran las 4:30 de la madrugada cuando partimos de allí. Regresamos a la ciudad, llegamos a dormir para recobrar el sueño perdido durante este memorable viaje. En la tarde de aquel día vino el sacerdote a hablar conmigo y me dijo: la diosa me comentó que había percibido en ti una fuerza sumamente atrayente, y me estuvo insistiendo en que te quedaras en su reino por algún tiempo, pero le hice saber las razones de tu visita. El sacerdote continuó: la diosa me propuso que fueras a vivir un tiempo con ella, y yo le rogué que lo reconsiderara, pero ella se rehusó. Le insistí y le supliqué que no tratara de retenerte, que abandonara la idea de que tú te quedaras allí, porque estoy seguro de que si accedíamos a cumplir su capricho, ella eventualmente trataría de convencerte para que tú te quedaras a habitar su reino permanentemente. Mas aún te sería casi imposible rehusarte, pues ella es sumamente poderosa. Ella te habría embrujado y dominado. En lugar de eso, ella puso una firme condición, que tú tendrías que aceptar si querías poseer una mujer que cubriera y solventara todos tus gastos, resolviera todas tus demandas económicas, así como muchos de tus deseos, tal y como lo tenías previsto. Entonces el sacerdote me dijo: sé cuidadoso, hijo mío, tú eres libre de oponerte y rechazar las condiciones que impuso la diosa, si piensas que son muy exageradas, pero ten presente que si te rehusas tendrás que abandonar esos proyectos que tienes en mente, que impliquen su realización. Con el dinero que piensas obtener, tendrás que decidir. Sin más, esto es lo que ha de suceder. Esta noche encontrarás bajo tu almohada una baraja con 17 cartas. Cada carta tiene reza la foto de una mujer. Entre esas 17 fotos tienes que elegir la mujer que más te agrade, y tendrás que marcar dicha carta con un símbolo, y la foto de la mujer que elijas será la de aquella con quien te vas a casar. El sacerdote me explicó cómo arreglar la larga mesa de mi habitación para prepararme para la visita de las 17 mujeres. Continuó diciendo: tendrás que estar despierto hasta la medianoche para recibir a las 17 mujeres que aparecen en las cartas. También me dijo que estas mujeres vendrían con el único propósito de seducirme y hacerme sucumbir en la tentación y la lujuria. Tenía que organizarme para resistirlas durante las 4 horas que ellas estarían allí, y que al paso de este tiempo ellas se irían. Pero la mujer que yo elegí para mí en la foto, ella permanecería conmigo. El sacerdote también dijo que, si yo sucumbía al encanto de alguna de esas doncellas, que no fuera la que yo elegí para que fuera mi esposa en las cartas, aquella mujer me transportaría a la tierra de la diosa Marasatie, y que habitaría en aquel reino todos los días de mi vida, lo cual implicaba que moriría en la tierra, moriría para todo el mundo. Esta fue una de las condiciones impuestas por la diosa, dijo el sacerdote, y agregó: tú debes de resistir a estas mujeres hasta el final, para salir de este embrollo.
No tengo otra opción, me dije a mí mismo, ya que, si me rehusaba a aceptar las condiciones de la diosa, el sacerdote seguramente se enojaría conmigo. Además, si dejaba ir esta oportunidad, la de conseguir dinero y disfrutarlo como todo el mundo, probablemente no habría más, así que acepté concertar el trato. Como me fue anunciado por el sacerdote, en la tarde alrededor de las 7:30 encontré bajo mi almohada la baraja que me mencionó mi mentor. Cada carta tenía la foto de una hermosa y encantadora mujer vestida, con ropa ligera y transparente, muy sensual. Me tomé el tiempo para contemplar el rostro de cada una de esos seres irreales, que a decir verdad eran bellísimas. Entonces llegó el momento crítico, debía elegir de entre las 17, para ver quién sería mi futura esposa, la misma que me acompañaría en todos mis días. Todas ellas eran sumamente hermosas, pero, después de un momento de reflexión, se me ocurrió una forma de cómo elegir a la correcta. Cerré mis ojos, y mi mano tomó una carta, marqué un pequeño símbolo en ella. Finalmente había llegado la medianoche, estaba a la espera, pues no faltaba mucho, para que esas ninfas se hicieran presentes, y una vez instaladas comenzarían a besarme y acariciarme. Ellas se veían muy tiernas, y aparentemente amorosas. Cuando entré a mi habitación fui bien recibido por las 17 ninfas, las cuales conocía por su estampa en las cartas. Ellas comenzaron a estimularme y tratar de excitarme, pero tenía la obligación de resistir. Además me había preparado ayunando. Después de pasadas 4 extenuantes horas, las ninfas se enfilaron hacia la izquierda y atravesaron el muro mientras partían, mas una de ellas se quedó, era la que había elegido de entre las 17 cartas. Ella me besó y se sentó a mi lado y me dijo: querido, estoy muy feliz por la actitud que tomaste frente a mis amigas. Este sin duda es un signo de tu fidelidad y compromiso para conmigo. Te amaré siempre, pero para eso debes permanecer siempre cumpliendo todos mis requerimientos. Mi nombre es Ellen Manglo y desde ahora poseo todas tus necesidades, tanto las físicas, emocionales y financieras, completamente en mis manos. Te llenaré de todas las cosas y bienes que tú desees, lo que siempre has soñado. Ahora bien, te diré mis condiciones. Tú comerás solo la comida que yo te prepare. Cuando egreses de la universidad no debes tardar más de 2 horas. Antes de tocarme tú debes de bañarte. Nadie debe de enterarse ni sospechar siquiera que yo habito en tu casa, y si por alguna razón alguien llegase a verme, aquel sin duda morirá o se volverá loco. Al día siguiente entendí por qué mi mentor me había propuesto esta solución, la de casarme con una ninfa. En la mañana, después de bañarme, cuando abrí mi guardarropa, al buscar ropa que ponerme para ir a mi curso, encontré ropa nueva, trajes nuevos, los cuales jamás en mi vida me enteré que existieran en la tierra desde que nací. También había pares de zapatos nuevos y unas sandalias muy cómodas. Ellen había jurado cumplir todos mis deseos, y así lo hizo. Cada vez que yo deseaba algo, Ellen se enteraba y lo materializaba, sobre todo si se trataba de comida, ropa o dinero. La vida era bella al lado de Ellen. Ella incluso me consiguió un auto nuevo. Todos los problemas financieros en mi vida finalmente estaban resueltos. Ella me proveía de ropa y calzado, y cuando necesitaba dinero simplemente metía mis manos a mis bolsillos, y cualquiera que fuera la cantidad que yo deseara, aparecía dentro. Ellen tenía un cuerpo muy distinto del común de las mujeres humanas, ya que ella no tenía hueso alguno y su cuerpo era demasiado flexible, cual, si estuviera llena de aire en lugar de carne, pude cerciorarme de ello cada vez que la abrazaba. Sinceramente, lo que de verdad era desconcertante era su incontrolable deseo sexual. Ella era insaciable, siempre terminaba exhausto después de mantener relaciones sexuales con ella. A menudo perdía la conciencia en el acto mismo. Ella me arrojaba agua en la cara para que recuperara la conciencia, o me golpeaba en las mejillas. Puedo decirle en pocas palabras que el concepto de amor que teníamos Ellen y yo era muy distinto de el tradicional. Consideraba que por estar recién casados las cosas no marchaban bien. Llegué a pensar que eventualmente las cosas mejorarían, que ella se cansaría o que yo me acostumbraría a su forma de ser. Cuán equivocado estaba mi planteamiento. Ellen efectivamente se volvió aún más posesiva y agresiva. La alegría que experimenté al principio fue decayendo gradualmente y del amor pasé al odio. En aquel entonces busqué los medios para conseguir alejarme de ella, pero no poseía el coraje suficiente para abandonarla, sobre todo porque temía perder todos los beneficios que me había traído nuestra unión. Todavía no tomaba una decisión, solo estaba a la espera de una oportunidad para poder realizar mi cometido. En aquel tiempo, en mis cursos de la universidad, miraba a una chica, una compañera, que era muy hermosa. Yo llegué a desearla y la seguía saliendo de la universidad. Uno de esos días, cuando seguí a la bella mujer, se me hizo un poco tarde, pero de todas formas me dirigí a tomar una ducha. Cuando salí del baño vi a la hermosa estudiante sentada justo donde mi esposa Ellen, la ninfa, siempre se sentaba. Entré en pánico, le pregunté que cómo había dado con mi casa y cómo había conseguido entrar, pero ella no me respondió, permaneció en ese sitio como inerte. Entonces comencé a preocuparme por Ellen. Estaba seguro de que había roto alguna de las condiciones, y la pobre mujer moriría o se volvería loca, pero en aquel instante, para mi sorpresa, la mujer dijo:
Pero si yo soy N tu esposa, solo que me transfigure en la estudiante a la que tú deseaste más que a mí. Después de lo ocurrido, N me dio información detallada acerca de la chica, solo para que 2 días después me fuera a enterar que la joven estudiante había sido encontrada muerta. Me sentí personalmente responsable por la muerte de aquella bella mujer. Mi ánimo decayó. Para mí fue un punto de quiebre para nuestra relación. Entonces N me reveló sus intenciones ocultas, las razones por las cuales había procedido de esa manera con la estudiante. Ella dijo: querido, mi amor por ti está creciendo, te daré una gran familia de muchos dioses, 6 vehículos, 3 camionetas, 3 carros, le compraré a toda tu familia 3 tiendas en el centro de la ciudad y 2 residencias en las mejores áreas de la ciudad. Esas propiedades se las daré como una dote a tu familia, y así de esa forma podré tenerte para mí sola, y viviremos juntos por siempre en mi reino. Lo que me dijo Ellen fue para mí una revelación sumamente perturbadora, y como dije anteriormente, un punto de quiebre para nuestra relación. Jamás me imaginé que Ellen estuviera tramando llevarme a su reino a vivir para siempre. Esto fue muy alarmante para mí. Me dirigí a consultar a mi maestro, le comenté que yo no tenía la más mínima intención de irme a vivir con la sirena al reino de la diosa. Él también estaba desconcertado. Me preguntó cuáles eran las razones por las cuales no quería partir con la sirena. Le expliqué detalladamente el exacerbado deseo de Ellen por el sexo, y como yo no me sentía a gusto con el tipo de vida que llevaba. Asimismo también le hablé del incidente con la joven estudiante que murió sospechosamente, y de la intención de ella de llevarme consigo a su universo. El sacerdote entonces me dijo que si me negaba a irme solo iba a dificultar las cosas, que él jamás había conocido de un caso donde un hombre se separara de una mujer como Ellen. Él me dijo que muchos de los hombres que se casan con las ninfas aceptan sin objeción alguna acompañar a sus esposas a su universo y permanecer junto a ellas por siempre. Para resolver el dilema tendríamos que regresar a Tsupa Rivers Fall, la cascada, y recreamos el mismo escenario, donde hipnotizamos a los soldados, e invocamos para que se manifestara la diosa, desencadenamos a la serpiente de 7 cabezas, y eventualmente, la diosa se hizo presente, y así fue que lo hicimos. Ella sabía el motivo de nuestra visita, así que convocó a Yene, quien apareció y declaró que se sentía decepcionada y muy humillada al enterarse que su propio esposo pretendía abandonarla, y así prosiguió. Ahora que sé sus intenciones, exijo que se quede a vivir aquí en nuestro reino, a mi lado, para siempre jamás. De otra forma él deberá de entregarme a su hermano menor en matrimonio, para que él tome su lugar y viva aquí conmigo. Entonces yo repliqué y objeté al sacerdote que nada de lo que demandaba Ellen era posible, ya que en el acuerdo que yo firmé jamás se estipuló que yo debía de partir con ella al reino de la diosa, o que alguno de los miembros de mi familia sería asesinado por culpa mía. Le dije a la diosa que yo había sido muy complaciente al aceptar todos los requerimientos de Ellen, y que también le previne de que yo visitaría a mis familiares cuando quisiese, así como que ningún miembro de mi familia sería asesinado por mí. Entonces el sacerdote y la diosa se retiraron a deliberar a una sala cercana. Después de un rato regresaron, nos colocamos como para recibir un veredicto público. La diosa entonces tomó la palabra y le dijo al sacerdote: considerando el servicio que has prestado a este reino, y ten por seguro que es única y exclusivamente por eso que te otorgamos este favor, querido pontífice, hacemos de tu conocimiento que esta es la primera vez que nos vemos envueltos en una situación como esta, y esperamos que sea la última, ya que tenemos mucho cuidado de nuestros intereses. Entonces se volteó hacia mí y dijo: es justamente porque estás capacitado para ejecutar nuestras demandas la razón por la que vivirás. De hecho, la misión de Ellen desde un principio fue la de traerte aquí a vivir para siempre. Sin embargo, la pobre te tiene un enorme aprecio y se vio incapacitada para traerte aquí en contra de tu voluntad. Mas de ahora en adelante tú trabajarás para nosotros hasta el final de tus días. Regresa a estudiar a la universidad junto al sacerdote. Él será quien te instruirá en tus nuevos deberes. Al final de la reunión tú tendrás que firmar un contrato de sangre que te une con nosotros hasta el día en que tú mueras. El pacto es el siguiente: tú serás mi sirviente, el siervo de la diosa Marasatie. Yo, la diosa, te elevo al rango de graduado y tendrás bajo tu cargo toda la zona del oriente. Ahora ya no eres un lego para ignorar qué es lo que te sucederá en caso de que falles, ya que si rompes o desobedeces las cláusulas del convenio al que hoy llegamos, tú morirás y vendrás a vivir con nosotros para siempre.